Bueno, buenas tardes compañeros. Muchísimas gracias por la espera, dando plazo de alguna forma que los demás compañeros fueran ingresando a esta jornada de capacitación y de orientación frente al manejo del diario de campo 2. Muy bien. Recuerden ustedes, chicos, que en el caso del curso de práctica pedagógica, ya este curso tiene un manejo por parte de ustedes y saben muy bien que tiene dos componentes. El primero es un componente académico y el segundo es un componente administrativo. ¿Sí? El componente académico, como se dieron cuenta, ya se envió una tercera actividad que está bajo el manejo de un anexo que tiene que ver de alguna forma con la generación de un levantamiento de bibliografía propio de sus temas de investigación. Y el día de ayer, pues también se dieron cuenta ustedes que hay una actividad administrativa que está ligada precisamente al manejo de un diario de campo y del análisis de dos videos, muy bien, que nos dan una inducción precisamente al manejo de una clase de corte conductista y que, bueno, que iremos alimentando poco a poco en esta jornada para que ustedes tengan las bases necesarias y lograr constituir dicha actividad. Bien, recomendaciones. Recomendaciones, chicos, a los estudiantes de Olaya, tanto como de Pasto, estar muy activos en la entrega de las actividades solicitadas, porque ya saben muy bien que se están acumulando, ¿no? Trabajos tanto académicos como administrativos y eso va dificultando de alguna forma avanzar con el proceso de afectación. Entonces, chicos, sí les pido muy encarecidamente que cumplamos con los tiempos. Bien, en el caso de este anexo, de este nuevo anexo que ya después remitido a sus correos electrónicos y a los grupos de WhatsApp, este manejo administrativo como el académico tienen con fechas de corte del 21 de octubre y el 22. Entonces, si nosotros, vuelvo y reitero, pasamos de esa jornada del 21 al 22, pues nos vamos a ver afectados directamente con la ponderación total que nosotros tenemos para esta actividad. Entonces, chicos, muy activos, ya saben muy bien, 21 y 22 de octubre deben tener de alguna forma realizados sus trabajos administrativos y sus trabajos de corte académico. Bien, frente a eso, chicos, sí me gustaría que también el día de hoy me colaboren con el registro de la asistencia. Acabé de compartirles por el chat, muy bien, de esta jornada de orientación administrativa. Les acabé de enviar un formulario de Google para que ustedes de alguna forma registren su asistencia y se dé de alguna forma también parte a esta participación de orientación. Con el permiso de ustedes, chicos, voy a compartirles pantalla, bien, y vamos a entrar directamente a la orientación pertinente del día de hoy. Denme un segundo. Voy a compartirles pantalla. Denme un segundo. Tutor, buenas tardes. Buenas tardes, Está Fred. siendo grabada, profe, para compartirla con los otros compañeros. Sí, sí, no se preocupen, Ya, chicos, que muchas yo gracias. todas estas jornadas eh, las vengo, ¿qué es? Las vengo generando grabaciones. Un segundo. Es que están llegando más compañeros a la sala. Listo. Voy a volver a compartir pantalla. Chicos, ¿me confirman si están viendo en pantalla la carpeta que dice ESAPEC 2? ¿Me confirman? No, profe, no. No, dame un segundo. Ahí, chicos, ¿me confirman si logran ver en pantalla la carpeta ESAPEC 2? Sí, profe, ahí ya se mira. Vale, muy bien, muchas gracias. Bien, el día de ayer, como se les mencionaba, se les envió 3 documentos. Una guía para el diligenciamiento del diario de campo 2, que es el elemento conceptual con el cual ustedes van a orientar, ¿sí?, el desarrollo de su actividad. ¿Qué vamos a hacer puntualmente en esa actividad? Bien, pues la actividad
ya está de alguna forma ligada a la incursión, ¿sí?, hipotética de un escenario de práctica pedagógica. El desarrollo de esa actividad, ¿sí?, el desarrollo de ese punto académico y administrativo está fundamentado en tres grandes preguntas problemáticas que van a orientar el diligenciamiento oportuno de ese documento. Bien, ¿qué es? Primero, ¿qué elementos se debe tener en cuenta en la planificación de un proyecto de aula desde el escenario de la etnoeducación? Ustedes ya generaron, ¿no?, un trabajo desde práctica pedagógica y se dieron cuenta que el análisis del macro y el micro contexto que nosotros veníamos estudiando desde cada una de sus propuestas de investigación es fundamental. Fundamental en entender precisamente, por una parte, las dinámicas urbanas y rurales de esos entornos donde ustedes van a trabajar, entender también el modelo pedagógico con los cuales las instituciones educativas vienen trabajando y sobre todo también entender si precisamente hay algunos documentos rectores por parte de las comunidades, como son los planes de vida, los planes de salvaguarda, o en el caso de las comunidades afro, los planes de etnodesarrollo, son tenidas en cuenta en sus instituciones educativas, donde ustedes de alguna forma proyectan sus escenarios de práctica pedagógica y desde los cuales obviamente tendrán que generar esa apuesta investigativa que va a de alguna forma develar, ¿no es cierto?, esos anclajes y esa transversalización de contenidos desde los DBA, ¿no es cierto?, y esas prioridades culturales que ustedes de alguna forma han buscado proyectar en sus investigaciones y en sus proyectos de estudio. Bien, entonces ahí nos vamos dando cuenta que es necesario de alguna forma contextualizarnos en ese escenario. La segunda pregunta, miren, dice, ¿qué fundamentos conceptuales desde la pedagogía considera usted son importantes para el diseño de un plan de aula desde la etnoeducación? Esa pregunta sí me gustaría abordarla con ustedes y me gustaría que ustedes vayan también contestando para encontrar como ese elemento desde el cual, ¿no es cierto?, se va a direccionar esa actividad. Entonces, chicos, no sé si hay algún voluntario que quiera responder esta segunda pregunta, que habla sobre qué fundamentos conceptuales desde la pedagogía considera usted son importantes para el diseño de un plan de aula desde la etnoeducación. ¿Hay algún voluntario que quiera contestarla? Y a partir de esa respuesta dinamizamos también este conversatorio. Entonces, sí me gustaría saber si hay alguien interesado en participar en esta sesión, dando solución a la pregunta que aparece en pantalla. Los escucho, chicos. ¿Voluntarios? Chicos, los escucho. ¿Quién quiere contestar esta segunda pregunta polémica? ¿Qué fundamentos conceptuales desde la pedagogía considera usted son importantes para el diseño de un plan de aula desde la etnoeducación? Ya hemos tenido como el primer encuentro, tanto en Pasto como el Haya, y creo que se dieron algunas pistas frente al manejo, ¿no es cierto?, de esos procesos pedagógicos que nos interesan a nosotros ejecutar en esos escenarios hipotéticos de práctica. Entonces, los escucho, chicos. ¿Qué fundamentos conceptuales son necesarios o creen ustedes son necesarios para el manejo de esos planes o de esos proyectos pedagógicos aplicados? Profe, ¿me escucha? Están calladitos, ¿Escucha? chicos. Sí, aló, aló, ¿Escucha, ¿con profe? quién? Buenos días, ¿con quién tengo? Tardes, ¿con quién tenemos el Buenas gusto? tardes, profe. Con Gerson. Profe, ¿me escucha? Gerson, coméntanos. Sí, coméntanos, Gerson. Participar en la clase, pero la clase presencial, pero igual. Profe, creería yo que fundamentos importantes sería la articulación Sí. de los modelos educativos que vienen siendo esos proyectos realizados por el del P, que luego se transforman en PI, que se transforman en P, pero luego identificando la importancia de los planes de estudio con el objetivo de que se articulen para que el docente o el participante tenga la
tenga un modelo que le permita resaltar ese proceso del conocimiento ancestral referente a la comunidad. ¿En qué sentido? En el que reconozca la similitud que puede tener la educación externa, que se puede decir que es el plan de estudio que se tiene de una área social y se articule con una área en el texto, uniéndola con el objetivo que los estudiantes le entiendan de una manera teórica práctica. Muy bien, Gerson, muchísimas gracias. Sí, ahí creo que puso Gerson en escena dos conceptos, ¿no? El plan educativo institucional, que es el documento rector desde el cual de alguna forma se planifica el modelo pedagógico de esa institución educativa y del cual ustedes ya van teniendo un acercamiento, ¿no? También hay un segundo elemento conceptual que pone el compañero y es el PEC, ¿no es cierto? Que es el proyecto educativo comunitario y que en el caso de estas instituciones educativas que tienen un contexto rural, ¿no es cierto?, que están muy alejadas precisamente de los centros urbanos principales de los municipios, pues tienen que adoptar, obviamente, ¿no es cierto?, sus circunstancias socioculturales a esos procesos educativos. Pero hay otros elementos conceptuales interesantes que vamos a abordar, ¿sí?, que lo iremos abordando poco a poco desde los encuentros tutoriales presenciales y en el caso de Olaya Herrera, pues ya los podremos ver precisamente desde el día viernes, ¿no es cierto? El viernes en Olaya Herrera, donde pues vamos a abordar otros elementos conceptuales muy particulares en el caso de la comunidad, como es el manejo del PRETAN, ¿cierto? Que es el proyecto etnoeducativo para territorios afronariñenses. Sí, el PRETAN es un elemento conceptual también muy válido y muy pertinente porque es el elemento conceptual desde el cual nosotros vamos manejando precisamente contenidos curriculares propios y donde, perdón, y donde nos vamos dando cuenta que en estos elementos que han priorizado las comunidades hay unos elementos muy ricos para tratar como de trabajarlos directamente con estas comunidades. Por ejemplo, en el PRETAN, compañeros, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente el aula física como tal, es el escenario o el único escenario desde el cual se genera conocimiento. Para el caso de las comunidades afronariñenses, pues se encuentra el río, se encuentra el mar, se encuentra el manglar, se encuentra el fogón, el mentidero, las terrazas, ¿no? Las huertas, porque son escenarios desde los cuales el conocimiento se vuelve más vivencial. Y era lo que hablábamos una vez con los compañeros, ¿no? El hecho, por ejemplo, de entender cuál ha sido la dinámica del proceso de recolección de piangua, ¿no? Que es una actividad en su mayoría generada por el sexo femenino, ¿no? Y muchas veces estas madres o estas mujeres llevan a sus niños y se termina convirtiendo ese escenario en una primera escuela, ¿no es cierto? Y ya lo habíamos visto en ese primer escenario que nosotros abordamos en el curso de procesos de socialización, donde nos dimos cuenta que la primera escuela es la madre. Y miren cómo en este territorio tan particular en Olaya Herrera, donde pues tiene pues nada más y nada menos al Parque Natural Nacional Sanquianga y una gran extensión de bosque de manglar, pues ahí vamos aprendiendo muy bien pues el tema del movimiento de las mareas, la importancia del manglar como barrera anti-tsunamis, la importancia de estos estuarios para la diversidad biológica, ¿no es cierto?, que se encuentran en estos territorios y ahí vamos encontrando, ¿no?, un tercer elemento que debemos de alguna forma tener en cuenta en la construcción de esas propuestas pedagógicas aplicadas. Un cuarto elemento conceptual serían los planes de vida. ¿Por qué los planes de vida son tan importantes para las comunidades indígenas? No sé si alguien quiera compartir o quiera responder a esa pregunta, chicos. En el caso de Pasto o en el caso de Olaya, en la comunidad de Perara, ¿qué tan importantes son los planes de vida en la construcción de estos proyectos aplicados o proyectos pedagógicos propios de las comunidades? ¿Cuál es la importancia de esos planes de vida? ¿Qué nos dan o cuál es la importancia o su preponderancia en la estructuración de esos proyectos pedagógicos aplicados? ¿Cuál es la importancia del plan de vida, chicos? Los escuchamos.
Buenas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, profe? Con Diego Coral, de Nodo Pasto. Buenas, Diego, coméntanos, ¿cuál es la importancia de los planes de vida? Verá, profe, yo tengo entendido que cuando hablamos de pedagogía, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de ser humano se quiere cultivar o se quiere formar, ¿no? A través de, digamos, de los procesos educativos. El plan de vida es un horizonte de desarrollo, un proyecto de desarrollo autónomo que se plantean los pueblos indígenas, sobre todo los resguardos, dentro de esa, digamos, de esa estrategia política pues, que se tiene a través de la Constitución, los derechos y demás, de orientar un tipo de desarrollo, digamos, propio, autónomo, acorde a los usos y las tradiciones, acorde a la ley de origen, al derecho mayor, acorde a ciertas formas de vida. Entonces, ese plan de vida es una planeación dentro del territorio con un enfoque de desarrollo, o sea, cómo nos vemos en 50, 100 años como pueblo, hacia dónde nos proyectamos. Entonces, la importancia del plan de vida, por ejemplo, en la etnoeducación, es que responde de alguna manera la educación a ese proyecto, digamos, de desarrollo, hacia dónde se encamina una comunidad, un pueblo. Es más o menos por ahí como yo lo entiendo. Muy bien, Diego, como tú lo mencionas, ¿no? Hay unos elementos propios de esos planes de vida para las comunidades afro que, pues obviamente no tienen tanto conocimiento de estos documentos rectores de gobierno. Ahí en estos documentos, compañeros, se priorizan los elementos desde los cuales el gobierno propio, ¿no es cierto?, va a permitir los procesos de gobernanza de esos escenarios legitimados a partir, ¿no?, de la constituyente y mucho más antes, ¿no?, desde las luchas justas que se fueron llevando a partir del siglo XVII. Pues bien, cuál es el elemento primordial en esos planes de vida? Es la priorización de elementos que van a, de alguna forma, a permitir que culturalmente las comunidades se amparen en esos territorios. Recuerden que no hay cultura sin territorio, bueno, salvo las etnias gitanas, ¿no? Y las comunidades diaspóricas como los judíos hasta 1948, ¿no? Pero las demás etnias en el mundo, pues vamos a encontrar que necesitan un territorio y obviamente desde el cual van a solventar su cultura. En estos planes, por ejemplo, el EPERARA, el plan de vida de los EPERARA, el plan de vida de la comunidad Aguá, del pueblo Inga, del pueblo Pasto, del pueblo Quillacinga, hay un elemento transversal que es muy, muy fuerte y es de bastante interés, de alguna forma tratarlo de proyectar de alguna forma desde los escenarios pedagógicos, y es el componente lingüístico. Muy bien. La lengua, sobre todo pues con las comunidades que aún tienen mayor vigencia con su lengua, pues va a permitir de alguna forma generar esos procesos de apropiación simbólica del territorio y de apropiación simbólica de la cultura. Sí, entonces de ahí pues ustedes de alguna forma van teniendo en cuenta precisamente que estos planes rectores de gobierno también pueden ser un elemento fundamental en la estructuración de sus proyectos pedagógicos, porque ahí van a encontrar una serie como de elementos conceptuales desde los cuales se priorizan los elementos de gobierno para sus comunidades. Uno es lengua, otro es salvaguarda ambiental, otro pues está el tema de la etnomedicina, sí, el tema de la etnomatemática, o sea, hay elementos desde los cuales nosotros podemos sustentar que nuestros trabajos aplicados bien tienen un sustento desde el gobierno propio y obviamente desde todo el proceso pedagógico que nosotros vamos a encomendar. Entonces aquí también vamos viendo también que el proceso de gobierno no es un elemento aislado del proceso pedagógico, ¿no? Porque el proceso pedagógico, ahí nos vamos dando también cuenta de cómo lo pedagógico va anclado con lo cultural y lo cultural con el gobierno. Entonces, miremos que ese concepto de gobernanza que se ha tratado como de alguna forma de institucionalizar a partir de la década de los 80, por parte de la Escuela de Política Pública francesa,
pues nos enseña precisamente que el gobierno y que la gobernanza va más allá de lo jurídico y también tiene un componente orgánico y un componente cultural que debemos atender y que a buen tiempo, pues precisamente nosotros buscamos proyectarlo en sus proyectos pedagógicos aplicados. Bien, es ahí donde nosotros vamos viendo cuáles son esos elementos conceptuales propios de esa pedagogía, ¿no es cierto?, que son importantes para esta estructuración de proyectos. Ya nos dimos cuenta precisamente que en este breve conversatorio, pues apareció el proyecto educativo institucional, conceptos como el proyecto educativo comunitario, conceptos como el PRETAN, que es necesario consultarlo, sobre todo pues en el caso de las comunidades afronariñenses, y el concepto de plan de vida, ¿sí? Ahí también, pues miren, también hay conceptos que es necesario conocerlos, como el de gobierno, el concepto de gobernanza y el concepto del territorio, ¿no? Que fue uno de los elementos con los cuales nosotros abrimos la primera sesión que tuvimos con Pasto y la primera sesión que tuvimos con Olaya Herrera, porque territorio para las comunidades es todo, ¿no? Territorio no es simplemente lo tangible, territorio también es lo intangible. Y es ahí donde nosotros vamos dándonos cuenta que esa estructuración de proyectos pedagógicos aplicados debe obedecer a esas aristas, a la cultural y al gobierno propio. Bien, hasta el momento, chicos, vamos entendiendo cuál es la importancia de esas preguntas orientadoras en el desarrollo de nuestra actividad del Diario de Campo 2, o tienen alguna duda o alguna inquietud al respecto. Los escucho. ¿Escucha? Buenas, Gerson, coméntenos. Profe, referente a lo que manifestaba el compañero y usted también explicaba, planes de desarrollo, quisiera hacer una pregunta, pues de pronto usted tenga conocimiento de ello. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene Asocoenar en los procesos educativos de las comunidades negras? No sé. Bien. Lo interesante, por ejemplo, de ese plan de etnodesarrollo es que está en línea, ¿no? Lo interesante que lo podemos descargar, es de fácil manejo. ¿Cuál es la necesidad de asocoetnar frente a ese proceso? Uno, el permitir precisamente que los docentes que se forman y que ejercen esa actividad pedagógica en sus instituciones, que están de alguna forma amparadas por los consejos comunitarios, sean docentes idóneos en estas comunidades, ¿bien? Porque creo que ustedes en esa breve exploración que han tenido en las instituciones educativas se han dado cuenta que hay docentes en ejercicio en estas instituciones educativas que están en territorios étnicos, pero que no conocen la cultura local, ¿sí? Y eso es muy grave porque obviamente se lleva un proceso de aculturación, que es un fenómeno que lo hemos abordado, ¿no es cierto?, en los encuentros tutoriales, y que es el causante de alguna forma de que los niños ya no se interesen por tratar de salvaguardar su cultura. Para Soecuetnar, así mismo como para los planes de vida, para los gobiernos de las comunidades indígenas del departamento de Nariño, tienen la misma intención. Por ejemplo, en el caso del plan de vida del pueblo Agua, es de suma importancia que los docentes que estén en territorio, que no necesariamente hagan parte de la comunidad Agua, tengan que hablar el aguapid. Y es fundamental porque pues la lengua transmite todo, ¿no? Transmite el sentir, transmite la cultura, transmite todo un saber. Asimismo, en las comunidades negras, como lo ha buscado priorizar Asocoetnar, pues busca que de alguna forma sean docentes que conocen el territorio, docentes que conocen un poco más de la cultura negra, ¿sí? Y que conocen todo ese concepto de la afrodiasporia, de lo afrodiaspórico, que conocen todo el tema del concepto de huella de africanía, ¿sí? O sea, que deben ser docentes que permitan que esos procesos se vayan encaminando, porque pues entendemos muy bien que la escuela es un elemento liberador o puede también convertirse en un elemento opresor, ¿no? Miren, o sea, sin ir tan lejos, con la exploración que nosotros hemos hecho de los DBA, también nos hemos dado cuenta que muchos de esos conceptos son conceptos que se han planificado para entornos urbanos. Y era lo que hablábamos con ustedes, ¿no? Muchas veces habla, por ejemplo, de conocer las señales de tránsito, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, es fundamental, pero obviamente no son elementos rectores, por ejemplo, en entornos rurales en los cuales se desenvuelven, por ejemplo, la comunidad de Olaya, Herrera o la comunidad de Mosquera,
¿sí? Son elementos fluviales, ¿sí? O sea, es otra forma de conocer el territorio. Entonces, para Soecuetnar, el interés de alguna forma es tratar como de blindar a docentes de zona, ¿sí? Que conozcan su cultura y que conozcan su territorio. Y es una gran lucha, ¿no? Porque la lucha no es simplemente una lucha conceptual, sino una lucha jurídica que se ha llevado con el Ministerio de Educación Nacional, no simplemente por el parte de las comunidades negras, sino de las comunidades indígenas, para que los docentes que se formen y que trabajen en las instituciones educativas hagan parte de la comunidad. Y de ahí la importancia, pues nos vamos dando cuenta del proceso formativo que ustedes tienen como docentes de etnoeducación, ¿no? El poder de alguna forma alimentar todos esos documentos rectores de gobierno pues alimentan de alguna forma también todos los procesos de gobierno y de salvaguarda cultural en sus territorios. Sí, sí está claro, Gerson. Gracias, profe. Sí, profe. Tranquilo. Y esta es la tercera pregunta problemática que va a orientar, ¿sí? A macro, de una manera macro, su trabajo de diario de campo. Y es lo que hablábamos, miren, ¿qué elementos de los planes de vida, de los proyectos educativos comunitarios, planes de salvaguarda o del PRETAN se deben tener en cuenta en la construcción del material pedagógico? Creo que ya les he dado pista. Ahí apareció, por ejemplo, el tema de la salvaguarda lingüística o el rescate de la lengua, que es un saber fundamental, ¿no? Y que obviamente las comunidades pastos y quillacingas van generando un paulatino proceso de recuperación, sí, que ha sido un proceso un poco dispendioso, teniendo en cuenta que son etnias que perdieron pues su lengua propia a partir de los procesos de colonización, ¿no? Y que bueno, pues, pero sin embargo hay algunos toponimios, algunos antroponimos que nos permiten de alguna forma identificar algunos elementos conceptuales desde los cuales se vienen trabajando procesos a largo plazo y que obviamente pues necesitan un trabajo etnohistórico de fondo para tratar de formarlos. Pero bueno, pues sí tenemos afortunadamente algunas etnias que han logrado conservar su lengua, como en esta ocasión está la comunidad de Perara Sepiadara y el pueblo Agua, ¿no es cierto? Bueno, en el caso afro también es similar porque es un proceso que ha estado tejiversado, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta todo el tema de la historia afro que comienza precisamente en las costas de Calabar, en las costas de Portugal, en las costas de España, y que vienen con un comercio negrero que se legitima en el Caribe, ¿no es cierto? Con los primeros afrobozales que lograron conservar su lengua, pero que al llegar al continente pues son evangelizados y les enseñan el español, pues bueno, pues se pierde un gran saber también lingüístico, pero que se encuentra materializado en diferentes manifestaciones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de algunas comunidades indígenas, las comunidades afro y sobre todo las que se han asentado pues en las costas del departamento de Nariño son comunidades muy sonoras, ¿no? De ahí que nosotros nos demos cuenta precisamente que hay elementos muy particulares de ese elemento afrodiaspórico que permanecen vivos y vigentes en todas sus manifestaciones culturales, y uno es la marimba, que es como la recreación del balafón africano, y también que tengamos pues la riqueza del cununo y el guasá, ¿no es cierto?, como elementos de la percusión que permiten aún mantener viva algunas manifestaciones culturales afro, porque pues ya saben muy bien que la tambora pues representa la apertura entre los canales de los vivos y los muertos, y ahí vamos entendiendo también cómo en esa religiosidad vivos y muertos viven en un solo convenio, ¿no? Y esto se va manifiesto, por ejemplo, en los chihualos, en los alabados, pero pues bueno, ese es un elemento que lo iremos también fortaleciendo en el tiempo, o bueno, los que han tenido pues la ocasión de trabajar conmigo, creo que ya los hemos manejado muy bien. Bien, entonces, esas tres preguntas orientadoras, perdón, pues ya nos van dando pista desde dónde se va a amparar esa actividad del Diario del Campo 2. No son, como lo dice en esa guía, no son preguntas que ustedes deban contestar como tal, sino preguntas orientadoras desde el cual ustedes aclaren conceptualmente cuál va a ser el trabajo desde lo administrativo y cuál va a ser su trabajo en la proyección de sus anteproyectos de investigación, que estamos de alguna forma también encaminándolos poco a poco con los procesos de asesoría que estamos llevando a campo. Hasta ahí, chicos, todo claro, todo va teniendo luces para ustedes.
¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Me gustaría escucharlos. Astrid, coméntanos. Profe, buenas tardes. O sea, estas preguntas se van a abordar para el diario de campo, para elaborar solo el diario de campo, o vamos a tener que miscuir, digamos, parte de lo que nosotros tenemos dentro del proyecto. No, Astrid, o sea, son preguntas orientadoras, pero no son preguntas que como tal debas responderlas, sino que pues en esa reflexión que tú lleves como ser cultural, pues ya vas a tener en cuenta que conceptualmente son ejes que se van a manejar a lo largo de la actividad, pero no son preguntas que deban responder, ¿bien? Entonces ya te diste Pero son cuenta, por ejemplo. preguntas para el desarrollo únicamente del diario de campo, ¿no? O sea, con Sí, los sí, videos, nada que ver con el proyecto de cada uno. no, pero vuelvo y te reitero, ojo compañeros, que no son preguntas que ustedes deban contestar, sino que son preguntas que internamente les van a permitir a ustedes encaminar las actividades, sean administrativas o sean académicas. Porque, por ejemplo, hablemos de lo académico. En el curso de práctica pedagógica, nosotros vimos una actividad que estuvo relacionada al macro y al micro contexto. Y en ese macro y micro contextos abordamos estos cuatro conceptos que hemos de alguna forma discutido con Diego, con Gerson en esta sesión de hoy. Por ejemplo, el manejo de lo que es un plan o un proyecto educativo institucional. Si es un concepto, Astrid, que deben manejarlo y que de alguna forma deben acercarse a ustedes como tal. Hay un segundo concepto que deberán de alguna forma también manejarlo las personas que van a trabajar con el estilo o con el modelo de escuela nueva, que es el proyecto educativo comunitario, ¿no? Obviamente hay un tercer elemento conceptual que en el caso de las comunidades negras también deben manejarlo, que es el PRETAN, que es el proyecto etnoeducativo para territorio afronariñense. Y obviamente hay un cuarto elemento conceptual que va a estar transversalizado en las actividades administrativas o académicas, el concepto de plan de vida. ¿Sí está claro, Astrid? Ya, profe, gracias. Sí, o sea, son preguntas orientadoras, más no quiere decir que ustedes deban contestarlas como tal. Bien, por eso miren, teniendo en cuenta las preguntas que orientan la práctica de observación y la planeación hipotética. Ojo que es una planeación hipotética, no es una planeación que va a tener en el momento una injerencia directa sobre el aula o sobre ese escenario de clase. Es importante es que los estudiantes revisen el material que se relaciona en este documento con el fin de generar espacios de apropiación de herramientas didácticas y pedagógicas para el desarrollo de la práctica pedagógica etnoeducativa, propiciando con ello el análisis crítico de los procesos pedagógicos en el aula de clase. Sí, ese es como la idea de que ustedes vayan forjando un elemento crítico de observación. Y ese elemento crítico de observación, como se dieron cuenta con el estudio de las tres preguntas que abordamos, pues debe estar anclado precisamente a saber si en esas instituciones educativas se tienen en cuenta los planes de gobierno, los planes etnoeducativos, si se tiene en cuenta el PRETAN, si se tienen en cuenta los planes de vida, porque sí se dan cuenta que el gobierno no es simplemente un elemento etéreo que esté circunscrito a las autoridades tradicionales, sean del Consejo Comunitario o del Cabildo, sino que está circunscrito también a los procesos pedagógicos. Bien, entonces ahí nos vamos dando cuenta que todo este andamiaje educativo también tiene que ver con gobierno y con procesos de salvaguarda cultural. Continuemos, dice, miren, los estudiantes, después de observar los videos, que son dos videos que ya ustedes los observarán en sus casas con más tiempo, analizan las diferentes situaciones que se puedan presentar, no solo las presentadas como parte de la orientación teórica, ¿sí? Sino de las que puedan identificar a través de su propia experiencia en su paso a través del sistema educativo. Entonces aquí también es necesario que ustedes como seres culturales, ¿sí? También hagan una retrospectiva de la experiencia que ustedes tuvieron en el proceso formativo en sus instituciones educativas. Si se habló, por ejemplo, en el caso de las comunidades afro, se habló del concepto de diáspora africana. No sé si de pronto Gerson, no sé si los compañeros que están conectados en este momento escucharon hablar en su experiencia formativa del colegio, de la escuela, hablar de la diáspora africana. No sé si Gilbert.
¿Se han escuchado o escucharon alguna vez en su escuela hablar de la diáspora africana, compañeros? Pues en mi caso, doctor, buenas tardes, no. En No, mi caso, ¿verdad? no. Vale, no sé, compañeros Gilbert o los que estén conectados que hagan parte de la comunidad de Olaya o de Mosquera, ¿escucharon hablar un poco sobre la diáspora, sobre la historia de la marimba, del cunún o del guasá, sobre la historia que hay detrás del bambuco viejo? Los escucho. Yani, no sé si compañeros, los escucho, porfa. O bueno, en el caso, si no quieren hablar las comunidades afro, no sé si las comunidades indígenas, en el caso de la comunidad de Perara, por ejemplo, que hayan hablado sobre en sus colegios, recuerden muy bien, se hablaron alguna vez de la gran familia Chocó, que se extiende desde el Darién hasta las costas de Esmeraldas en el Ecuador, o si la comunidad Agua, que está presente en esta sesión, escuchó hablar precisamente de esos procesos culturales binacionales que se encuentran anclados precisamente en la expulsión que se tuvo de la etnia a partir del proceso de explotación minera en Iscuandé y en Barbacoas, asimismo con la comunidad Pastos, y si alguna vez en sus escuelas les hablaron de ese proceso de desintegración que se suscitó a partir de la colonia y la constitución de la república, a inicios de comienzos del siglo XIX y principios del XX. Entonces, no sé, chicos, ¿se habían escuchado, si encontraron ustedes un referente desde el cual ustedes digan, cierto, o sea, en mi colegio se hablaba de eso, profe, o no, profe, la verdad no escuché nada de eso, recién me vengo a enterar con el proceso formativo cómo han sido los contextos culturales? Pues me gustaría escucharlos un poco más a ustedes. Los escuchamos, chicos. Sí, buenas, con Gerson. ¿Escucha? Buenas, sí, coméntenos. En realidad, siempre se ha eh, identificado en los tiempos nuestros, pues, a mi edad, el inicio Sí, del proceso educativo personal, fue, lo único que se escuchaba siempre era la historia de Bolívar y todo ese descubrimiento. Pues, realmente nunca escuché ya de manera explícita la diáspora, pero sí tengo un hermano pues, que trabaja en procesos de consulta previa y maneja un poco eso de procesos de los territorios. Por ya. eso le preguntaba sobre lo de Azocoena, por lo que pues solo nos comentaba sobre lo que tiene que ver iterativamente con ¿cómo se llama eso? O sea, se refiere realmente a defender el derecho, pero desde el enfrentamiento que tiene las comunidades negras con el Estado, porque dentro de la constitución política está ese referente que nos permite ser reconocidos en ciertos procesos, aspectos educativos, sociales y demás, pero, el Estado, desde su punto de vista o desde su organización, no vincula esos conocimientos ancestrales para que se logren ejecutar de una manera práctica en los territorios. Eso es como algo que en realidad es moderno, lo que estoy manifestando. No como usted lo está planteando, la verdad no lo he tenido un concepto de diáspora, solo conocer también un poco, si recuerdo, la comunidad palenque, de ciertos procesos que se manejaron, porque hubieron líderes que se encargaron de defender nuestros derechos, de descolonizar ciertas eh, pretensiones de pues, españoles, pero así efectivamente como lo estamos aprendiendo en estos momentos en la UNA, no es un referente pues, efectivo, esperando pues, que Dios quiera se mejore con el objetivo de nosotros enseñarles, ser unos, ser nosotros los capacitadores de esos jóvenes para que reconozcamos que no es importante pues identificar las situaciones que se vivió con Bolívar, sino que conocer nuestro territorio, conocer lo importante que tenemos y aprender a defenderlo para que luego no
digamos, y cometiendo los mismos errores en el proceso educativo, en desconocimiento de cómo debemos plantear esa forma de enseñarle a nuestros estudiantes, profe. Vale, vale, Gerson. Sí, es totalmente válido, Gerson. Y es que igual, en el caso, por ejemplo, de las comunidades negras, el triunfo de la etnoeducación y los debates de la etnoeducación es un debate nuevo. Ten en cuenta que todo nace a partir precisamente antes de la constituyente, si no estoy mal, entre 1986 a 1989 se llevaron fuertes debates sobre etnoeducación para pueblos negros y se constituyó el primer Congreso Etnoeducativo para Territorios Negros de Colombia en Tumaco. ¿Por qué es importante ese hito histórico? Porque sabemos muy bien que antes del 91 regía la Constitución de 1886 y el afro como tal no tenía un reconocimiento étnico. Sí, el reconocimiento étnico, si bien es cierto, se generó pues a partir de 1853, pues el tema de la manutención de manos muertas y el tema de la liberación de esclavos, pues constitucionalmente no había un reconocimiento étnico sobre el afro como tal. Por eso la importancia también de tener muy presente en el caso de las comunidades negras la Ley 70 de 1993, porque es todo un andamiaje de reconocimiento étnico y reconocimiento jurídico. Bien, y los debates son recientes, o sea, no llevan más de que 31, 32 años de debate sobre educación propia, ¿sí? Por eso nos vamos a dar cuenta que en esas estancias que he tenido pues en la costa norte de Nariño, pues es interesante, por ejemplo, conocer que hay una institución educativa que se llama Sofonías Jacob, ¿no? Entonces yo le preguntaba a los compañeros, bueno, ¿y quién fue Sofonías Jacob? Entonces unos me daban razón, otros no, pero des en cuenta que con el mismo hecho de entender quién fue Sofonías Jacob, uno ya entiende todo un proceso de lucha, porque Sofonías Jacob fue el primer senador negro de Colombia, ¿sí? Y fue, si no estoy mal, oriundo de Escondé. Fue de ascendencia árabe por parte del padre, pero pues de madre negra nariñense. Bien, entonces miren cómo en elementos tan sencillos y en conceptos tan básicos pues vamos dándonos cuenta que sí es necesario ahondar un poco más y que sus trabajos van a terminar alimentando esos procesos de salvaguarda cultural. Sí, entonces, debates que tuvimos, por ejemplo, el viernes en el caso del nodo Pasto con un estudiante de Barbacoas que hizo el cambio directamente en Pasto, ya hablábamos sobre la importancia de la comida negra, ¿no? Entonces, la comida, más allá de ser un elemento de transmisión de sabores, también es un elemento de transmisión de historias, de transmisión de valores. Sí, entonces hablábamos del pusandao barbacuano. Entonces, la historia del pusandao barbacuano se asocia muy bien al tema de las batallas de independencia, de cómo Bolívar fue de alguna forma pidiendo tributos desde Túquerres hasta llegar a Barbacoas, la carne salada de Túquerres, las papas de Túquerres, los plátanos de Ricaurte, de toda esta zona del Piedemonte, el chilango, el chillarán, que es tan fundamental precisamente en la cocina afronariñense. Y pues bueno, nos vamos a dar cuenta que esto, pues, esta carga estuvo en función precisamente de alimentar a sus tropas que venían cansadas y agotadas de todos los procesos de independencia en el norte. Pero que bueno, pues que también está asociada a una transmisión de valores y esa línea de valores y ese plato en particular en barbacoas se lo elabora, pero es en fiestas navideñas, ¿no? Con el objetivo de congregar a la familia. Y la idea es esa, ¿sí? Que ustedes vayan tomando pasión, ¿sí? De sus trabajos, de sus investigaciones, porque cada trabajo que ustedes van a desarrollar es todo un universo, ¿no? El entender, por ejemplo, hablábamos con Diego, el entender, por ejemplo, que la construcción de una casa también es una construcción de etnomatemática, ¿no? Porque pues las comunidades aguán, la elaboración de la casa tiene sus propias medidas, ¿sí? Tienen también una forma muy especial de concebir el espacio y el universo cósmico a través de 4 universos. Entonces, cada tesis nos va a hablar un poco más de esas culturas y bueno, que ojalá pues esto también lleve a ejecutarse como tal
y que los estudiantes con los cuales ustedes vayan a desenvolverse, pues vayan y enriquezcan un poco más su saber, ¿no? Entendiendo que los diálogos interculturales son diálogos muy esenciales, ¿sí? Porque no hay ninguna cultura que sea sacralizada, que sea una cultura que sea intocable. Todos hacemos parte de un movimiento intercultural, pero pues en esa interculturalidad también depende qué tan fuertes seamos en nuestros procesos de reconocimiento étnico. Porque si no conocemos lo que amamos, pues ahí va a tener pues de alguna forma una fragilidad indudable en nuestras comunidades y vamos a terminar adoptando parámetros culturales foráneos, ¿no es cierto? Y ir legitimando un poco más ese fenómeno cultural que es conocido como la aculturación. Bien, chicos, hasta el momento, sí vamos entendiendo esta discusión. ¿Qué les parece? Si vamos teniendo un norte en esa intención formativa desde el proceso de que se busca encaminar desde práctica pedagógica. Los escucho. ¿Dudas, inquietudes, chicos, hasta el momento? Vale, compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Todo claro hasta ahí? Yo no sé, profe, porque casi apenas entré a la reunión. Bueno, pues ya vas a tener como la oportunidad de revisar la grabación. Pues estamos hablando es como de la actividad del Diario de Campo 2 y bueno, de la importancia de esos procesos culturales que ustedes van a desarrollar desde sus procesos investigativos. Pero cuéntenme, sí, vamos claros, los demás compañeros que han estado presentes en esta sesión, los escucho. Sí, tutora, hasta el momento sí, por mi parte. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, chicos, primera actividad. Ya entendimos precisamente que estas tres preguntas no son preguntas que ustedes vayan a responder como tal, sino que son preguntas que ustedes van a interiorizar, ¿sí? Para saber que hay cuatro elementos conceptuales que son necesarios que ustedes vayan indagando y que vayan estructurando también en sus propuestas investigativas, como es el proyecto educativo institucional, el proyecto educativo comunitario, el PRETAM para el caso de las comunidades afro y el concepto de plan de vida, que es un documento rector para las comunidades indígenas y que es muy contextual por cada etnia. Sí, son cuatro elementos conceptuales que vamos a irlo viendo. Igual van a estar también elementos muy importantes como los planes de aula, el DBA, ¿sí? Y también la importancia de que ustedes seleccionen un DBA porque va a ser un elemento que va a guiar su trabajo investigativo y el acople conceptual que se busca en esas propuestas investigativas. Bien, por lo tanto, aquí esta actividad sí es básico que ustedes revisen cada una de las grabaciones, ¿sí? Porque vamos a abordar o fortalecer un poco más ese modelo educativo que ya lo hemos generado, nos hemos acercado desde lo conceptual, como es la clase del modelo constructivista y el aprendizaje significativo. Miremos qué tan válido es ese modelo educativo para aplicarlo en nuestros escenarios pedagógicos propios. Y ese segundo video que nos habla sobre la planificación, ¿no es cierto?, de nuestras clases, que es fundamental porque lo que de alguna forma vamos a hacer nosotros es una secuencia pedagógica. Es la selección de 3 logros del DBA, ¿no es cierto?, y la operativización de cada uno de esos logros a partir de propuestas pedagógicas propias. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver cómo precisamente a partir de la gastronomía tradicional vamos a enseñar algunos logros de ciencias sociales de grado quinto, por ejemplo, o cómo vamos a nosotros a enseñar matemática desde la construcción de la casa tradicional agua para grado sexto, ¿sí? Ahí vamos dándonos cuenta que nosotros necesitamos todo un proceso de planificación y necesito que obviamente ya en un escenario un poco más personal, un poco más ya desde sus casas, pues ya los vean con más calma. Son videos muy cortos, son entre 3 a 5 minutos y creo que les van a dar también alimentar un poco más esa planificación que ustedes llevan de sus procesos investigativos.
Productos a entregar, chicos. Y ahí sí me gustaría que también me presten bastante atención. Primero, son dos productos que ustedes van a entregar. Obviamente, esto está anclado a la revisión de los videos, ¿sí? A la interiorización de esas 3 preguntas orientadoras, ¿sí? A los conceptos de los cuales ya hablamos y que es necesario que ustedes también se acerquen, pero obviamente también ese afán del modelo de investigación, acción, participación también depende de ustedes, ¿no? De que ustedes investiguen, de que ustedes se acerquen sobre procesos de innovación educativa, que podamos también generar un diálogo, pero pues también eso necesita una revisión de fondo. Y miren cómo ustedes, desde el curso de práctica pedagógica, ya enviamos una actividad que es un anexo 3 y nos invita a leer, porque lo que busca ese anexo, hablando ya desde lo académico, haciendo un paréntesis para no confundirlos tanto, en esa actividad lo que se busca es que ustedes hagan una revisión bibliográfica. Pero la revisión bibliográfica no simplemente consiste como que, a ver, ¿qué trabajos hay sobre etnomatemática con la comunidad agua? ¿Qué trabajos hay sobre gastronomía tradicional en el Telembí? ¿Qué trabajos hay sobre soberanía alimentaria en Sanquianga? No, o sea, necesito que ustedes, ¿vale? Así como van a hacer ese barrido bibliográfico de trabajos asociados a su tema, también se den como la labor de por lo menos leer parcialmente o las generalidades de esos trabajos y tener en claro cómo han operativizado los mismos. Sí, entonces, esa revisión del estado del arte es fundamental, pero necesito que en este momento, chicos, nosotros nos apropiemos de nuestro tema de investigación y que nosotros de alguna forma vayamos avanzando con ello. Bien, entonces volvamos acá. Primer producto, dice, después de realizar la observación de los videos, que son 2, se diligenciará el diario de campo 2, el cual ustedes ya tienen enviado y que ahorita lo vamos a ver, el cual se adjunta a este documento. El diario de campo debe diligenciarse en su totalidad, registrar la información solicitada y entregar en las fechas establecidas de acuerdo con la agenda del curso y la guía de actividades. En este caso, fase 2. Bien, recuerden ustedes que la entrega tanto de la actividad académica como de esta actividad, de este diario de campo, debe ser remitido antes del 21 de octubre. ¿Sí? Entonces, ya saben que tienen aproximadamente 15 días para elaborar lo académico y lo administrativo. Y en este momento miremos el diario de campo 2, ¿vale? Denme un segundo. Y vamos a abordar ese diario de campo. Chicos, ¿me confirman si logran ver el diario de campo? Sí, tutor. Bien, listo. Este diario de campo, chicos, ya viene prediligenciado. Por eso necesito, ojo compañeros, que me envíen el diario de campo no en formato PDF, sino en formato Word, para que en el caso de que hayan algunas cuestiones de forma que podamos modificarlas, sí, pues se modifiquen a buen término, ¿bien? Este pues ya viene dado con fecha, la fecha es del 21 de octubre, esa es la fecha límite. Yo le ruego por favor que lo hagamos hasta el 19 para tener como, bueno, si hay alguna situación que cambiar de fondo, entonces yo pueda devolverlo y ustedes saben que tendrían 2 días para corregir las observaciones, ¿bien? ¿Qué deben ustedes simplemente diligenciar? Información del estudiante, el nombre, la identificación, el correo institucional, el Skype. Si tienen Skype, lo ubican. Si no, ubican, no aplica. ¿Listo? Y obviamente el celular. Esto ya viene, miren. Información escenario del práctica ya viene diligenciado. Información del docente de acompañamiento también viene diligenciado. Ya les diligenciamos el propósito de la actividad, que esto sale directamente del sílabus, el contexto de la implementación. Dice desarrollo de un proceso pedagógico, esto ya está. Las fases de la planeación ya está. Ustedes lo único que deben diligenciar es este acápite, que se llama descripción del desarrollo de la actividad planeada. Bien, a partir precisamente de la observación, ¿sí? De la observación de los 2 videos, deben generar, por ejemplo, cuál es la descripción del momento inicial. A mí sí me gustaría que, por ejemplo, describan cómo es el momento inicial
teniendo en cuenta, ¿sí?, el video de la clase constructivista, que está acá. Miren. Sí me gustaría, por ejemplo, que ustedes lo observen detalladamente y miren cómo inicia el docente, cómo el docente entra a relacionarse con los estudiantes, cómo el docente va teniendo como algunas fases, ¿no? Primero observa, genera como un proceso de saberes previos, de saber qué los estudiantes saben, qué no saben, y a partir de ahí, pues ya se van dando cuenta que él va haciendo como una secuencia para generar pues ya un diálogo un poco más reflexivo con sus estudiantes. Bien, volvamos al diario de campo. Entonces describan cómo es el momento inicial, si él comienza saludando, tiene en cuenta los saberes previos, cómo es esa relación docente-alumno. ¿Sí? Miren, describir el desarrollo de la sesión o del proceso. Escriban eso exactamente. Si el docente tiene en cuenta esos saberes previos o va directamente de alguna forma hablando ya con la materia que tiene encaminada, si va entrando directamente a explicar todo, si le da participación a los estudiantes, si se genera un diálogo o no. Eso ustedes ya lo tendrán que ver en el video. Tercero dice, describir las estrategias didácticas desarrolladas por el docente. Entonces, por ejemplo, en esa didáctica, si él genera un diálogo abierto de saberes, si el tipo de relaciones que se manejan ahí son horizontales, donde docente y alumno dialogan en un mismo concepto, o el docente tiene una estructura vertical, pues de alguna forma del manejo del poder y del discurso, donde el docente es el único el que habla, pues sí, eso lo tendremos que dar y legitimar como tal. La argumentación dice, analizar cómo los procesos influyen en las relaciones académicas, personales y profesionales que se dan en el ámbito educativo. Entonces aquí ya debemos ser un poco más críticos, ¿no? Mirar si los estudiantes se sienten cómodos, si participan, si no participan, si tal vez ellos buscan esquivar esos escenarios de práctica pedagógica, ¿sí? Ese tipo de situaciones de las cuales pues nosotros vamos a tener en cuenta en ese proceso. Autoevaluación. Dice, aspectos en los que usted como docente en formación considera que debe trabajar para su mejoramiento. Teniendo en cuenta esos dos videos, ¿sí? el de la clase constructivista y el segundo video que está asociado a cómo planificar una clase con éxito, pues es una reflexión. Dice, aspectos en los que usted como docente en formación considera debe trabajar para su mejoramiento. Entonces, ya teniendo, por ejemplo, esa experiencia en video del docente que habla desde la clase, de cómo se relaciona el estudiante, ¿qué elementos particulares a usted les llaman la atención y que usted sabe que puede adoptarlos como tal en su proceso pedagógico? De eso se trata hasta ese punto. ¿Sí está claro cómo nosotros vamos a diligenciar ese diario de campo 2, compañeros? ¿O tienen Sí, alguna duda? profe. ¿Sí está claro? Sí, así igual casi como los que hemos ido diligenciando. Listo. Entonces, vale, muchísimas gracias. Hasta ahí. Evidencias. ¿Qué vamos a ubicar como evidencia, compañeros? Necesito, compañeros, que ustedes me grafiquen a manera de un mapa conceptual, ¿sí? Obviamente sabemos que la gente de Mosquera y que la gente de Olaya está con un corte energético pues muy complejo. Sí, entonces yo los invito a que generemos, por ejemplo, puede ser en un pliego de cartulina, ¿sí? Un mapa conceptual de una planeación pedagógica propia, tomando en cuenta esos dos videos. Entonces el mapa conceptual pues debe hablar, por ejemplo, proceso de planeación pedagógica propia. Primero, en este primer escenario, de acuerdo al video de la clase constructivista, es necesario tener en cuenta los saberes propios de los estudiantes. Por lo tanto, se sugiere tener un diálogo abierto con los mismos para saber qué tanto conocimiento tienen los estudiantes sobre el tema a relacionarse como tal. Segundo escenario, otro cuadrito. Después de tener en cuenta los saberes previos,
el docente generará ya la explicación de las actividades y de los conceptos que se van a ejecutar en la clase para adelantar de alguna forma un diálogo abierto con los mismos. Tercera fase, ustedes van haciendo como un mapa conceptual y ese mapa conceptual me lo van a enviar, bueno, la gente de Olaya o sobre todo la de Mosquera también, que tienen el corte energético, le toman una fotografía bien bonita al pliego de cartulina donde se lea muy bien ese cuadro. O si tienen la posibilidad y me dicen, no, profe, yo sí tengo la posibilidad de trabajar ese mapa conceptual desde Word, listo, o quieren trabajarlo en PowerPoint, no hay problema. Sí, pero envíenme un mapa conceptual donde ustedes de alguna forma planifiquen un proceso pedagógico desde el modelo constructivista. ¿Cuáles serían las fases? Y ese trabajo me lo envíen. Entonces me enviarían 2 productos en el caso administrativo. En el caso administrativo me enviarían el diario de campo 2, que es este diario que estamos socializando, y me enviarían en formato Word, ¿sí? Si van a pegar la fotografía bien pegadita, ¿sí? De ese gráfico, van a hacer un mapa conceptual en el cual ustedes expliquen cómo sería una secuencia de planeación de una clase de modelo constructivista. Esos 2 productos me los tienen que enviar antes del 21 de octubre. ¿Sí está claro lo que tienen que generar, compañeros? Tutor, Sí, tutor. Buenas tardes, coméntenme. En Profe, caso de que lo hagamos en Word, lo hacemos y lo enviamos, pero ya no lo pegamos más allí en las evidencias, ¿cierto? No, o sea, en las evidencias yo me encargaría como de diligenciar lo pertinente, pero sí necesitaría que ustedes por correo electrónico me envíen el diario de campo y su mapa conceptual, sea en PowerPoint, sea en Word, sí, sea de pronto una fotografía bien tomada de un pliego de cartulina bien visual y la peguen en un documento Word, pero obvio, ojo, perdón. Los 2 documentos que vayan a enviar tienen que ser en formato Word, no los vayan a enviar en formato PDF, ¿vale? Para que si hay algunos puntos que tal vez sean de forma que se puedan de alguna forma trabajar y que yo se los pueda diligenciar o trabajar, pues eso me permita también avanzar con ello, porque pues el proceso de práctica es un proceso muy, muy secuencial y pues también corremos con los tiempos de los mismos, ¿vale? Entonces eso es lo que buscamos. Pues obviamente los compañeros del nodo Pasto pues van a tener un poco más de herramientas, eh, pues desde el flujo energético me hablo, ¿no? Pues de contar con mayor trabajo en Word, con mayor trabajo, no sé, los que tengan experiencia con el manejo de infografías, si quieren hacerlo a manera de infografía también sea bienvenido. Hay una aplicación que es Canva y también les permite a ustedes planificar infografías. Pues los invito a la gente que no lo conoce que lo explore. Canva, Canva, Canva. Entonces pueden explorarlo y pues podrían trabajar, ¿sí? A manera de síntesis, como sería un modelo de planificación de un plan de aula desde el modelo constructivista, por fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pero que sean como muy descriptivos, ¿no? En la fase 1 se hace un abordaje de los saberes propios de los estudiantes, bueno, un poco más descriptivo. En la fase 2 pues ya el docente entra a dar conceptualmente los elementos propios de su clase, que en la fase 3 pues viene un elemento de discusión, que en la fase 4 llega un momento de conclusiones, que hay una fase 5 de evaluación. Pues bueno, eso ustedes lo tendrán que descubrir revisando también los videos. Bien, compañeros, creo que por ahí están alzando la mano si no estoy mal. Janesi, coménteme. Buenas tardes para todos. Tutor, no me quedó bien claro el mapa conceptual sobre qué modelo se va a hacer. El No modelo escuché bien porque fue el internet. Tranquila, Janesi, sí, el mapa conceptual, sí, usted lo tendrá que hacer a partir del cómo se realiza una clase constructivista, ¿sí? Entonces, el mapa conceptual me debe resumir cómo se genera una clase constructivista. Yo les sugiero, les aconsejo, compañeros, que lo hagan por fases, ¿no? Entonces, fase 1,
identificación de saberes previos. Fase 2, pues bueno, como se vaya dando ahí, ¿no? No, ya abordaje conceptual de la clase como tal, obviamente tienen que ser un poco más descriptivos, ¿no? Que hay una fase 3, pues de acuerdo en ese video que van a revisar, que hay una fase 3 sobre diálogo abierto con los estudiantes, resolución de inquietudes, resolución de dudas, que hay una fase 4 sobre construcción de conclusiones, ¿no? Sobre esa clase, y que sí hay una fase 5 que está asociada a la evaluación. Pero eso lo tendrán que hacer previamente revisando ese video. Entonces, en pocas palabras, ese mapa conceptual está asociado a una síntesis de lo que ustedes logren ver de cómo se planifica una clase de modelo constructivista. ¿Sí está claro ahí, compañeros? Sí, señor. Vale, listo. ¿Dudas, inquietudes? Los escuchamos. Compañeros, pues si no hay dudas o inquietudes, pues me gustaría saber qué apreciaciones tienen sobre esta jornada. Y antes de generar como el cierre, sí me gustaría que, compañeros, la gente que va ingresando, por favor, diligenciemos el formato de asistencia de esta jornada. Bien, entonces voy a compartirles nuevamente el enlace con el cual ustedes van a generar la evaluación no, sino el registro a esta jornada CIPAS. Bien, se las voy a compartir por este medio. Profe, buenas tardes, Juan Sotero. Sotero, buenas tardes, coméntenme. Compañeros, qué pena, Sotero. Acabé de remitirles nuevamente por el chat del Meet. Les compartí nuevamente el registro de asistencia a esta jornada CIPAS. Vale, chicos, no sé, dudas, inquietudes, apreciaciones de esta jornada, los escucho. Si les pareció útil, no útil, si les va aclarando, por ejemplo, el norte investigativo que van a tener, los escucho. Profe, aún no llega la asistencia. ¿No llega? Ahí me confirman, compañeros. Ya, sí logran ver la asistencia. Lo acabé de compartir 3 veces por el chat. Bueno, pues chicos, yo asumo, sí, que el silencio a mí me da como pie para decir que todo claro, y que pues bueno, igual vamos a generar el envío de la grabación y si no hay apreciaciones, pues cerraríamos la sesión del día de hoy. Entonces, no sé, ¿hay alguna apreciación, recomendación? Los escuchamos. Silvia, ¿sí está todo claro? Sí. Profe, sí, ¿Sí? sino que en el Canva ¿Sí? estaba pensando si se le podía realizar como algo, pues no sé, estaba pensando no solo un mapa, sino algo más con movimiento y se lo envía el link. Se le No. pega el link. No. Qué buena pregunta, Silvia. No con link, no me lo hagan por recurso digital. Simplemente hágame el gráfico ubicado en un documento Word, ¿vale? Para yo ubicarlo en unas carpetas que vamos a manejar de manera interna y esas pues ya diligenciaría un link, pero lo diligenciaría de manera personal. Entonces, envíenme solo los productos en Word, ¿vale? El diario de campo. Y en el Word, pues ubican ustedes la infografía, si van a hacer infografía, para yo ubicarlo en unas respectivas carpetas que se manejan de práctica pedagógica. ¿Vale, Silvia? Ok, profe, muchas gracias. Vale, chicos, entonces, pues si no hay nada más, apenas yo tenga el enlace de grabación de esta sesión, ya se la remitiré. Recuerden ustedes que ya tienen el material académico en sus correos electrónicos. Vuelvo y les reitero, por favor, muy puntuales con esa entrega porque serían 3 productos que ustedes tienen que entregar. Hablando ya desde lo académico. Desde lo académico, ustedes ya tienen una actividad que generar, que es el levantamiento del estado del arte de su investigación, del tema de su investigación, que revisar bibliografía,
revisar fondos bibliográficos, ¿sí? Bueno, en el caso de Pasto, pues esta semana, ya el día lunes nos quedaron de dar una remisión de las tesis que están disponibles. Igual esa relación también se la haré llegar a los estudiantes de Olaya Herrera para que revisen trabajos que están muy asociados a sus temas de investigación. Y creo que sería muy pertinente que ustedes también tengan en cuenta esos trabajos que ya se han realizado en proyectos anteriores para hacer su planificación pedagógica. Bien, antes de cerrar, yo les recomiendo, ya este es un paréntesis dentro de la actividad académica que se solicita de práctica pedagógica, hacer la revisión de este enlace, miren, de Redalic. Este es un buscador y creo que es muy bueno y muy práctico, es Redalic, ¿sí? Aquí voy a abrirlo, voy a dejarles el enlace a ustedes, compañeros, en el chat del Meet para que lo puedan revisar con tiempo, con calma. Y este es un sistema latinoamericano de revistas indexadas donde se cargan, pues, de alguna forma, artículos de relevancia científica continental sobre diversos temas. Sí, entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar sobre etnomatemática, por ejemplo. Busquemos qué trabajos hay sobre etnomatemática. Miren, aquí hay varios trabajos, miren, en este buscador. Etnomatemática se mueve en perspectiva, o sea, hay muchos trabajos que podemos... ¿Qué les aconsejo? Que en esa revisión bibliográfica tengamos en cuenta, y bueno, pues yo ya les estoy como orientando de alguna forma en esta sesión, el trabajo que estoy pidiendo desde el componente académico del curso. Que tengamos manejen ustedes 3 referentes internacionales, o sea, de trabajos que sean muy relacionados a su tema de investigación en otros países, 3 temas nacionales, ¿sí? O trabajos académicos nacionales que estén asociados a su investigación, y 3 investigaciones regionales que estén asociados a su trabajo. Entonces, puede ser etnomatemática, por ejemplo, en las comunidades mayas, por ejemplo, etnomatemáticas en las comunidades Shuar del Ecuador, etnomatemática en las comunidades aymaras en Bolivia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, hay estos 3 referentes. A nivel internacional, etnomatemática con la comunidad Kobi, con la comunidad Siona, con la comunidad Cofán. Entonces uno dice, bueno, él está revisando, se está haciendo una revisión muy consecutiva de estas situaciones. Y otra, pues ya es una revisión un poco más contextual, ¿no? Bueno, etnomatemática en el departamento de Nariño, etnomatemática con la comunidad Agua, ¿sí? Mirar qué trabajos hay sobre esos temas, pero manejemos como esa escala, ¿no? Estudios relacionados a mi tema a escala continental, a escala nacional y a escala regional. Entonces, ustedes van a tener como esa labor en 15 días de leer, ¿sí? De ahondar, por ejemplo, otros trabajos, otras experiencias. Pero vuelvo y les digo, ¿no? Como ustedes han dado cuenta, el trabajo en la UNAD, el modelo educativo de la UNAD, es por investigación, acción, participación, muy de la mano de Orlando Falsborda, y esto es por autodescubrimiento. Entonces, nosotros ubicamos un 50% de orientación, por eso somos tutores, no somos docentes, de orientación académica e investigativa, pero el otro 50% lo ponen ustedes, porque son ustedes los que tendrán que descubrir ese proceso. Yo igual aquí les doy una base de datos, ¿sí? Redalic, consúltela, es excelente y es de fácil manejo, y pues bueno, ustedes ya tendrán el tiempo con el cual pues explorar un poco más ese trabajo. ¿Bien? ¿Dudas, inquietudes, chicos? ¿O cerraríamos la sesión? No, yo. Dígame, Silvia, coménteme. Pero no, nosotros teníamos la propuesta sobre la salvaguarda lingüística, Ajá. ¿cierto? Sí. Pero entonces, hablando pues es el viernes con la profe Ana, me quedó un poquito una duda. Dígame. La duda mía es, porque nos decía, bueno, ustedes van a estudiar la lengua, no le digo, es la lingüística, pero en la lingüística ella me decía que hay como como dijo, como la sintaxis, Claro. Pero no sé cómo se llama eso, profe. La manera en la que yo quiero y estaba buscando es
No sé si la podemos cambiar ahí, no sería la lingüística desde el punto, digamos, del estudio español, sino sería la historia de la lingüística, porque la lingüística tiene una historia, profe. Por ejemplo, Claro. cómo estaban en tales años y luego cómo se ha ido cambiando, se ha ido transmitiendo a mitad de año, cómo han ido cambiando toda esta parte. Un estilo más o menos, me vengo yo ahorita a la mente, es la pelota de letras, ¿sí? Me da como esa idea. Ya, Silvia, ahí sabes cuál es la situación, que cuando hablamos, y es lo que tal vez trataba de orientar a la profesora, es que cuando hablamos de lingüística, ¿sí? Cuando hablamos de lingüística, se habla de la estructura, de la conformación de ese proceso oral y escrito. Entonces, por ejemplo, qué tipo de palabras graves, esdrújulas hay, cómo es la composición de una frase, por ejemplo, si es sujeto, verbo y predicado, ¿sí? O sea, la constitución lingüística es un poco más ortodoxa, ¿no? Es un poco más secuencial, un poco más rígida, está por normas, por leyes, ¿no? El español sobre todo, ¿no? Entonces, tu tema sí está más, más relacionado hacia la lengua, a la lengua como transmisor de conceptos, de contenidos, de saberes, ¿sí? Porque esa es la relación directa. Si vas a hacer un trabajo, no es que tú me dices, no, voy a hacer un trabajo lingüístico propio, ya es un trabajo que va a encaminarse hacia otra estructura, ¿sí? Como por ejemplo, a la indagación en entender cómo es la estructuración de los contenidos y de las frases desde la comunidad que representas. Y eso no es lo que se quiere, ¿sí? O pues más bien, obviamente hay que hacer una revisión un poco más detallada de los logros que tú vas a seleccionar de los DBA y a partir de esos logros generar ese estudio. Sí, porque es lo que yo les decía, y no se van a preocupar, sí, porque muchas veces uno en estos procesos investigativos, cuando empieza a estructurar sus trabajos, parte de un tema y llega un punto en que le termina interesando otro y ahí es donde nosotros necesitamos volver, ¿sí? Porque pues nos vamos a hacer un 8. Entonces, desde que tengamos claros cuáles son los logros, cuáles son como nuestros objetivos claros de trabajo, pues no vamos a incurrir en ello. Pero sí, Silvia, sí te digo con todo el respeto que el trabajo no es hacia la lingüística, porque es una estructura, eso es una estructuración un poco más occidental. Entonces, más bien te invito a que revises esos logros y a partir de esos logros miremos qué podemos avanzar desde el tema de la lengua y desde la comunidad que representa. ¿Sí me hago entender? Sí, Silvia? profe, sino que es que el tema de la lengua, no sé si hay algún problema, porque pues es la lengua Cuastú, la lengua de los pastos, teniendo en cuenta que no es una lengua hablada. No sé si se puede hacerlo, pues, porque los mayores dicen el Cuastú es una lengua que no está perdida, como se ha dicho, sino que es una lengua dormida. Entonces, no sé si de Claro, pronto lo ahí, podemos hacer desde esa parte, o sea, sin la institución no nos... no, o sea, sí, o sea, podrían hacerlo siempre y cuando también se haga una revisión bibliográfica de fondo, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de Dumermanian creo que van a ser fundamentales en tu investigación, Silvia. Porque claro, o sea, el manejo de los tiempos en la construcción de las frases es muy particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de adelante termina siendo lo de atrás, ¿no? Y está muy relacionado con el tema de la espiral, ¿no? De los tiempos. Pero creo que es un elemento desde el cual hay que explorarlo y más teniendo en cuenta que, pues, en la lengua pasto, pues, son trabajos recientes, ¿no? Hay que mirar, pues, no conozco el tema, Silvia, pero pues todo depende también de la revisión que hagas en ese anexo 3, ¿vale? O sea, si tú me dices, no, profe, sí encontré bastante producción bibliográfica, pues tendríamos como el soporte bibliográfico desde el cual podemos sustentar tu trabajo. Porque si no hay mucho trabajo, eso implicaría que metodológicamente, Silvia, tengas que realizar un trabajo etnográfico de fondo, pero eso implica que el trabajo se dilate y obviamente pues no logres cumplir con los tiempos que se requieren. Por eso yo los invito nuevamente a revisar los DBA y los logros que van a seleccionar para saber que nuestro horizonte es ese, cumplir
con esos logros, y obviamente generar esa articulación del contenido propio y del contenido occidental. ¿Sí estamos claros, Silvi? Sí, profe, pues es que precisamente en esta semana estaba revisando esa parte y Ya. en la lengua Guazú, por ejemplo, se ha investigado la Universidad de Antioquia, Ya. hay una tesis, ella realizó una investigación directamente acá, pero más que todo, y el profesor Aldemar Ruano también ha realizado un aporte, y el aporte más grande es el de la profe de la Universidad de Nariño, que no la tengo muy presente, y en general también Miguel Quilismal, y ¿quién más? Bueno, hay varias personas, pero más que todo es como de la comunidad los que tienen más manejo de eso. Vale. Pero digamos que referencias como tal, así como yo puedo encontrar, qué sé yo, de solo lenguas, pues se sabe que hay muchísimo a nivel mundial, dependiendo de lo que se vaya a hablar. Pero la lengua Guazú, en referencias, pues sí es un poquito más cerrado ese círculo, ¿no? De estas investigaciones. Esperemos, Silvia, cómo te va con el levantamiento, ¿vale? Miremos a ver qué puedes levantar tú desde lo regional y de acuerdo a ese soporte bibliográfico, pues ya cuando tengamos la oportunidad de sentarnos con el nuevo pasto, lo revisamos y miramos desde dónde podemos encaminar esa proyección investigativa, ¿te parece? Vale, profe, gracias. Tranquila. Eso, compañeros, entonces, nada, pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Recuerden que apenas tenga la grabación ya se las haré llegar a sus correos electrónicos y a los grupos de WhatsApp. Y a la gente de Olaya, recuerden muy bien que estaremos el día viernes 6 de octubre y sábado 7 de octubre en campo, entonces muy puntuales en la institución educativa. Y bueno, pues por allá estaremos con ustedes este fin de semana. Pues Si es la voluntad, señora, ya estaremos, profe. Listo, Sotero, muchísimas gracias. Sí, recuerden, ¿no? Gente de Pasto y gente de Olaya, los encuentros tutoriales son de obligatoria asistencia. Ya creo que ya les he enviado unos correos, pues solo son 3 causales en las cuales ustedes pueden justificar su inasistencia. Sé que muchos son líderes políticos, que hay algunas situaciones personales, pero pues obviamente si eso cuenta con un soporte como tal, pues no hay ningún problema. Pero los demás sí, en el caso de Olaya Herrera, sí los invito a que sobre todo la comunidad. Profe, yo ahorita lo puedo llamar de manera personal, que tengo una situación personal. Vale, Silvia, ahí me está llamando en unos, ¿le parece faltando un cuarto para las 5? Yo la atiendo. Vale, profe, gracias. Vale, compañeros, entonces nada, chicos, muchísimas gracias por la conexión y nada, ya estamos ahí en contacto. Un abrazo a todos y bueno, pues estamos prestos a la atención de cualquier requerimiento en el transcurso de este y la próxima semana. Un gusto a todos, chicos. Un abrazo. Bueno, profe, lo mismo usted. Hasta luego.